Estamos en Piegari, el restaurante clásico del barrio de Retiro, ahí en la zona de Recoba, que, bueno, está con un tema laboral, porque un juicio laboral puso al dueño en aprietos. Se trata de una suma de 200 millones de pesos que le exige un ex mozo que estuvo trabajando aquí por más de 20 años y que en pandemia dejó de venir, y la empresa consideró que se daba por despedido. Bueno, eso derivó en un juicio laboral que salió 100% favorable para el trabajador, y ahora la jueza del caso le trabó un embargo por 160 millones de pesos, que hace que las cuentas bancarias de él estén bloqueadas y no pueda pagar a los empleados. Acá hay, entre este local de pastas y el de enfrente, que es de carnes, que todos son muy tradicionales, son más de 100 empleados y bueno, se pone en juego un poco el tema de los sueldos, los aguinaldos, el pago a proveedores, sí. Exactamente. Sí, todo... En un lugar que es tradicional de Buenos Aires, ¿no? Vamos a ir, justamente, está nuestro compañero Gustavo Descalzi en Uruguay, con el dueño, con Alberto Chinquies. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, querido Pablo? Bueno, le cuento que estoy con Alberto. Estoy preocupado por todo lo que me acaba de decir. Ha sido noticia el señor Alberto, director de un reconocidísimo restaurante de Argentina que ha trascendido fronteras, que es un clásico hoy y que enfrenta en este momento una situación muy particular que tiene que ver con un fallo judicial. ¿Es así, don Alberto? Buenas tardes, Pablo. Mucho gusto en saludarte. Saludos a todos. Hola, sí, hola Alberto, ¿qué tal? Así. Lamentablemente, hoy he puesto al aire, por llamar de alguna manera, la situación que estamos viviendo, que es la terminación de la parte inicial de un juicio, en la cual se ha producido un problema, yo diría, de falta de información de quien decidió, y nos puso en una situación muy difícil con respecto a la continuidad del negocio. Continuidad que nosotros estamos decididos a continuar, pero que la verdad no podemos entender cómo, en lugar de ayudarnos a una empresa con tantos años de prestigio, que además da el trabajo a más de 100 personas, que además trata de ser de lo mejor que hay en cuanto a la prestación que brinda, ¿por qué razón tenemos que estar pensando cómo podemos sobrevivir en lugar de pensar cómo podemos hacer para mejorar cada vez más? Alberto. Lamentablemente, la jueza que intervino en la parte inicial de este tema judicial, que es un tema laboral, ha ignorado absolutamente todas las medidas que nosotros propusimos y que creemos que tenemos absoluta razón, y ha establecido un fallo 100% favorable a la persona que nos demandó, inclusive dándole más de lo que esa persona pidió, y de esa manera obligándonos a nosotros a pagar en primera instancia una suma mayor a los 200 millones de pesos. Alberto, pero ahí no termina, ahí no termina. Sí, pregúntele, Pablito, nomás. Sí, Alberto, ¿cómo le va? Quiero que me cuente sucintamente. Bien. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó con este empleado? Sé que fue durante la pandemia, pasó la pandemia, lo llamaron a trabajar y se negó a ir. Cuénteme el caso. El caso es muy claro. Nosotros, cuando fue la pandemia, cerramos. Entonces el personal no venía a trabajar. Igual nosotros pagábamos los sueldos porque tenían que vivir los muchachos. Sí, claro. No era posible decir, como no trabajamos, no pagamos. O sea que nosotros pagábamos. Ahora bien, hubo un momento que el gobierno nos nombró esenciales, ¿se acuerdan? Exacto. Que nosotros podíamos ir a trabajar y lo único que podíamos hacer era delivery, no podíamos hacer otra cosa. Entonces, para poder juntar unos pesos, porque realmente los gastos ya salían todos del bolsillo, lo que hicimos fue llamar a nuestro personal para decirle, bueno, vamos a hacer delivery. ¿Quiénes van a entregar los delivery? Nuestro propio personal. Entonces, llamamos. Entre los que llamamos estaba este señor, que se llama Lovariña, y este señor se negó sistemáticamente a venir, inclusive se negó a contestarnos los mensajes, nos ignoró absolutamente. Nosotros, como era una persona que trabajó muchos años con nosotros, insistimos varias veces en que venga a trabajar,
Como no contestó, simplemente en algún momento, y de común acuerdo, se hizo un despido con justa causa por abandono de trabajo. Eso fue lo que pasó, pero no solo lo hicimos, tenemos toda la documentación presentada, todo lo que tiene que ver con el despido de este señor por justa causa está documentado en el juicio. La jueza no hizo lugar absolutamente a nada, y no solo no le hizo lugar a lo nuestro, sino que a esta persona le concedió mayores privilegios de los que inclusive este mismo señor pidió. Ese es el problema. Es difícil de explicar porque ustedes me van a decir, pero ¿cómo? Si estaba así, ¿por qué hizo eso? Y bueno, hizo eso porque es una jueza que está absolutamente a favor de los operarios, una jueza militante de los operarios. Yo no estoy en contra de los operarios, pero en este caso, donde nosotros teníamos razón, ¿por qué razón hizo lo que hizo? No, y nos puso en una situación que inclusive Alberto, no termina ahí. Estimado, Perdón. Estimado, acá la jueza tiene que aplicar la ley. Nos estamos preguntando, por supuesto que conozco Piegari, por supuesto que hemos ido en innumerable cantidad de veces, conocemos también la trayectoria, conocemos además en los recursos humanos, los mozos de años que trabajan allí, que me imagino que deben estar preocupadísimos porque tantos años trabajando allí. Lo que no podemos entender es cómo un despido, una indemnización absolutamente sideral, decidida por una jueza, puede poner en jaque a una empresa con los años que tiene Piegari y el desarrollo que tuvo. Esto es un modelo, esto es un ejemplo de lo que puede pasar, Alberto, con un montón de comercios, de restaurantes pequeños, de pymes chiquitas en toda la Argentina. Sí, pero ¿me permites que haga un comentario al respecto? Sí. Esta jueza lo que hizo fue dictar una sentencia por la cual nos obliga a pagar una cantidad de plata que es prohibitiva. Estamos hablando de más de 200 millones de pesos. Sí, pero... Estamos hablando de una fortuna. Pero esa plata está todavía, nosotros apelamos, está en la Cámara. Sí. Entonces esperamos que la Cámara, tenemos mucha fe, que cuando vea todos los antecedentes, modifique este fallo. Pero la jueza no paró ahí. La jueza, creyendo que ya habíamos terminado el juicio, no sé, si no sabe que hay una Cámara y una apelación, nos fijó un embargo de 160 millones de pesos. Eso es lo que a mí me tiene muy mal, porque eso ya ocurrió ayer. ¿Qué quiere decir? Que ayer yo no tenía disponibilidad en los bancos para nada. Si yo hoy quiero cobrar, o mejor dicho, pagar un cheque, no tengo fondos. Los fondos están retenidos por esta jueza que hizo eso. Una locura. Alberto, está expuesto el caso, queríamos tratarlo porque nos pareció, nos resulta indignante. Vamos a estar muy atentos, ojalá que vuelva el sentido común y la cordura. Como usted dice, hay una apelación, pero mientras tanto, mientras tanto tiene todas las cuentas embargadas, con lo cual los empleados deben estar pensando sigue o no sigue. ¿Va a seguir Piegari? No, va a seguir. Piegari va a seguir. He recibido hoy, después de que esta mañana hice la primera declaración, muy temprano, una cantidad innúmera de llamadas de proveedores y de nuestro propio personal adhiriéndose a la situación y respaldándonos en todo. Eso a mí me da una fuerza terrible, porque ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que reconocer eso. Bien, la muchas última, gracias. simplemente el señor Alberto está muy preocupado, permítame esto nada más, de todas aquellas acciones que él ha sido, que tienen que ver cuando la justicia o algunos jueces se apartan del debido proceso. No hay número, no hay cuenta que llegue a dar 200 millones de pesos para un despido. Por eso le digo, querido Pablo, que esta situación la tiene muy preocupada a toda la familia del amigo Alberto, pero a todos los empleados, porque si no, ¿cuál sería la solución? Cerrar. Por supuesto que sí. Es decir, que estamos en un momento muy complicado que esperemos que una instancia superior dé el fallo a favor y que el empleado cobre lo que es justo, que es 8 veces menos de lo que se ha presentado. Gustavo, gracias. Alberto, vamos a seguir con el tema. Gracias a ambos.